Queremos invitar a nuestra próxima ponente, que es Elvira. Elvira Espejo, por favor. Muchas gracias. Mientras Elvira se va preparando para la mesa, me gustaría comentar tres cuestiones muy básicas, ¿no? En primer lugar, daros la bienvenida, como ya han hecho todos. Por cierto, soy Andrés Gutiérrez, para los que no me conozcan, soy el director de este museo. Y agradecer a Fernando Sáez y a su equipo por toda la implicación que han tenido, al igual que el equipo de este museo, que estamos encantados de haber tenido esta recepción, tanto presencial como virtual. Y yo quería agradecer muy especialmente a María Lois, que en este momento no está, pero quería darle las gracias por su iniciativa, su impulso y por compartir también la coordinación de esta mesa que vamos a comenzar ahora. Muy rápidamente, el segundo aspecto era agradecer a unas personas muy concretas, porque ya sabéis que cualquier trabajo, cualquier iniciativa se basa sobre todo en el esfuerzo personal, en este caso, de Fernando Izquierdo. Fernando, gracias. Beatriz Robledo, por la dedicación que han tenido para poder poner en marcha todo lo que estamos haciendo, ¿no? Ya sabéis que el esfuerzo de las personas hay que reconocerlo. Y en este equipo, en este museo, el equipo es fantástico. Tercero, y muy brevemente, recordar el programa que tenemos a continuación. Ahora damos inicio a esta mesa titulada La decolonialidad y el museo, debates, prácticas y experiencias en el museo postcolonial, que, como decía, está coordinada por María Lois y por mí mismo, ¿no? Tengo que anunciar un pequeño cambio en el programa, aunque, como se suele decir, se trata de una modificación que ha sido ajena a nuestra voluntad. La ponencia de Terry Nyambe, que estaba prevista para la segunda parte de esta mesa, él es vicepresidente de ICOM Internacional, no va a poder tener lugar porque finalmente, y por un problema personal que ha surgido, no le ha sido posible viajar y por cuestiones de su agenda tampoco se puede conectar online. Entonces, tenemos un poquito más de tiempo, por eso hemos dado un poquito más de espacio a las personas que están interviniendo, ¿no? Nos quedamos con ganas de escuchar a Terry y le emplazamos para una nueva ocasión. Para no alterar las mesas, porque hay conexiones que se están haciendo online, vamos a intentar mantener el programa que teníamos publicado, o sea que a las 12 haremos una pausa, como estaba previsto, nos tomaremos un café aquí al lado, estáis todos invitados a tomar el café, y lo retomaremos a las 12:30 con la última intervención con María Lois, que es el broche final, broche dorado para esta mesa, y que va a dar pie después a este debate que queremos que se ponga en marcha con vuestras preguntas y con vuestras contribuciones. También anuncio ya que hemos preparado para aquellas personas que estáis interesadas una visita guiada a una exposición que hay en el museo, que se titula Espejito, Espejito, que tiene que ver con la metáfora del espejo distorsionador y que con gentileza han ofrecido a guiar dos de los comisarios del equipo de Grandeza Estudio, que son Amaya Sánchez Velasco y Jorge Valiente, a los que queremos darles las gracias por esta iniciativa. Y por cuestión de aforo, en la sala solamente podrá haber 20 plazas, así que cuando pasemos al desayuno, por favor, aquellas personas que estáis interesadas en asistir a esta visita guiada, nos lo indicáis, se lo indicáis a mi compañera Beatriz y tomamos nota del aforo, que ya digo que es limitado. Habíamos dejado bastante tiempo para el almuerzo porque, como lamentablemente seguramente que saben todos ustedes, aquí alrededor no hay espacios donde poder comer con tranquilidad. Hay que desplazarse o bien hasta Moncloa o bien hacia Islas Filipinas, que son 10 o 15 minutos de ida y otro tanto de vuelta. Así que para que puedan comer con tranquilidad y iniciemos la sesión de tarde, les hemos dejado suficiente tiempo, ¿no? Por la tarde tendrá lugar esa esperada conferencia del colectivo AIYU, que va a moderar Beatriz Robledo, su directora de este museo, y junto con María Lois. El hecho de que María esté coordinando este seminario, presentando su ponencia, y por la tarde también tiene que ver con que ella realmente es el espíritu impulsor, el motor
de este seminario y que gracias a su grupo de investigación pudimos poner en marcha e iniciar esta experiencia que hemos continuado con el Museo Nacional de Antropología y las asociaciones que estaban aquí presentes, ¿no? Bueno, ya con esto voy a terminar. Voy a presentar a nuestra primera ponente de esta mesa, que es Elvira Espejo. Elvira Espejo Ayca es una destacada artista. Ella es gestora cultural e investigadora indígena, nacida en el Ayllu Cacachaca, no sé si lo he dicho bien, sí, provincia Avaroa, en Oruro, en Bolivia. Su práctica se encuentra vinculada al textil, a la tradición oral y a la poesía con una infinidad de publicaciones. Ella es directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, el MUSEF, y recibió la medalla Goethe en el 2020, una condecoración oficial de la República Federal de Alemania por su labor y por su compromiso con el intercambio cultural. La importancia de su trabajo se vincula al diálogo entre la práctica y el conocimiento de las comunidades indígenas y el cruce con la academia, la gestión cultural y los museos. Y ya damos la bienvenida y la palabra a Elvira. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Elvira. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación, en especial al museo que organiza este evento tan importante. Bueno, voy a conversar acerca de una experiencia en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore que ha hecho un cambio de paradigma bastante interesante, viajando hacia la realidad de quiénes somos y cómo comprendemos. El Museo Nacional de Etnografía y Folclore nace en 1962, ¿no? Con un nombre de Artesanía y Artes Populares. Y este nombre justamente se denominó porque en el Museo Arqueológico se encontró una colección etnográfica. Entonces, como todas estas estructuras verticales, ¿no? de estructuración de museos, pues como que ellos lo vieron algo muy diferente, digamos, dentro de la colección arqueológica y lo separaron como artesanía y arte popular. Bueno, ahí ya comienza el problema porque están viendo como una colección despectiva, ¿no? Que no es parte de la arqueología y no es parte de un estudio de la estructura académica, ¿no? Sino más bien una producción de la comunidad indígena que no es algo especial para ellos. Y este museo sigue con ese nombre hasta 1974 y el 74 cambia de denominación, pasa al Museo de Etnografía y Folclore, que también es otro problema porque lo ve como una cosa folclórica, ¿no? Y no una, como decir, de bienes culturales que realmente es parte de las propias comunidades como lo trabajan, sino más bien como una acción folclore de las propias comunidades. Estas dos denominaciones para mí han sido clave. Bueno, yo entro el 2010 como directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Y bueno, lo primero que hago es ver la colección, ¿no? El museo cuenta con más de 33,000 bienes culturales y más de 300,000 bienes documentales, entre fotografías, audios, videos, textos, ¿no? Archivo, mapoteca, hemeroteca, bueno, están todas las especialidades. Y algo que me impresionó dentro de toda la colección de 33,000 bienes culturales es que no estuvieron bien catalogadas, primero, y dos, nunca se había hecho estudios académicos, ¿no? Su catálogo era un folleto de 3 hojas, que es un tríptico para mí, ¿no? Y bueno, cuando empiezo a mirar dentro de este trabajo, pues el trabajo que abordaron era más desde esa esencia de la estética, ¿no? Que es el estudio, en este caso, de la belleza superficial, que es la teoría del Kant, que se ha aplicado justamente en la profundización, digamos, o por lo menos estudiar los bienes culturales. Y bueno, mirando un poco desde la propia realidad de donde yo vengo, pues yo vengo de una comunidad indígena aymara quechua, hablo las 2 lenguas, y yo trabajé con más de 900 tejedoras y tejedores de las regiones andinas, entre norte de Argentina, Bolivia,
Chile, norte de Chile, Bolivia, Perú y Ecuador, ¿no? Porque toda esta sierra de los Andes compartimos las lenguas. Entonces, para mí es muy fácil de poder comunicarme, conversar y poder debatir. Cuando yo terminé la carrera de artes en La Paz, pues me tocó regresar a mi comunidad porque no tenemos una estabilidad en área urbana concentrada. Entonces yo regresé y recibí unos cuestionamientos, como decir, no sé, unas como reacciones muy fuertes de la comunidad, porque dentro de la estructura de la comunidad también hay esta estructura que se tiene en la parte académica como el estudio occidental. Entonces, para ellos era un problema que primero no me había casado, dos, no tenía una familia, tres, no tenía una casa y cuatro, no iba a servir para ellos, ¿no? Y me dijo, ¿qué es estudiar? ¿No? Has perdido mucho tiempo y ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿No? Y claro, me sentí un poco incómodo porque hay toda una estructura que hay que cumplir, no voy a entrar en los detalles. Entonces, para mí era un poco complicado, pero una de las preguntas bien grandes que ha despertado es que, ¿qué es estudiar y qué es el arte? Me preguntaron. Y en ese momento no tuve una respuesta bien clara porque era bien difícil de resumir y decirles qué es el arte y qué es estudiar, ¿no? Entonces lo que yo hice es recurrir a los textos justamente de los años 60, 70 que vienen a estudiar la región, la comunidad, los que escriben, ¿no? De una clase social alta media, los que tienen la oportunidad de ser licenciados y doctorados o maestriantes, y comienzo a traducir y bueno, también gané las becas para el francés, entonces como que leía el francés y el inglés. Entonces comencé a traducirlo en tal año, ¿no? En 1900 tantos vino a esta comunidad, esta investigadora, ¿no? Y dice esto sobre nosotros, ¿no? Y bueno, las tejedoras y los tejedores se sorprendieron y dijeron, ah, eso es como nos miran, eso es como nos ven, eso es como nos describen. Pero en realidad no se dice así, en nuestra lengua sería así. Y usted tiene que hacer la traducción. Y bueno, me quedé así sorprendida y comencé a pensar, ¿no? Y dije, ay, ¿qué estamos hablando? ¿De qué? Entonces comencé a entender y claro, ahí nació el problema mayor que todos los bienes culturales de las comunidades que han sido extraídas, ¿no? Ni siquiera han sido compradas ni nada, extraídas, el investigador académico iba y traía a la institución sin ningún pago, sin nada, y había una acumulación. Y creo que hay muchos de esos investigadores que ha donado a los museos en Europa también, eso lo conocemos, está en el Museo Británico, está en el Museo Cré Branly de Francia, en el Smithsonian de Estados Unidos, bueno, muchos otros museos que recibieron estas donaciones de estos académicos que investigan y extraen como decir, los bienes culturales y luego se dedican a la investigación académica. En esta reflexión con las comunidades, cuando dijo que así nos ven y así nos miran y nosotros no vemos así, pues me dio una tarea de 20 años de estudio académico justamente de los textiles, ¿no? Porque cuando se mira un poco la investigación, la investigación fluye a la belleza superficial y siempre es como qué significa la iconografía tal o qué significa el color y tal. Pero las tejedoras y los tejedores nunca hablamos de eso. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la ciencia y la tecnología. Entonces, cuando un poco profundicé a entender un poco de ese estudio de la belleza superficial, como la teoría del Kant, que habla mucho de las estéticas, pues empecé a hacer ese despliegue de las cadenas operatorias, ¿no? Las cadenas operatorias son todo el proceso y procedimiento de cómo se elabora un textil. Entonces hablamos, por ejemplo, de las materias primas, ¿no? Las crianzas, la obtención, el tratamiento, la elaboración y finalmente la vida social. Y eso casi nunca está en estos catálogos del estudio de la belleza superficial, ¿no? Siempre es qué significa, qué bonito, ¿no? Que es la descripción superficial. Entonces, conociendo un poco de ese tema de la descripción, pues hicimos publicaciones de estructuras y técnicas de textil de los Andes,
comenzamos a sistematizar en la lengua originaria, en aymara, en quechua y la traducción al castellano. Y salió completamente distinta, ¿no? Completamente diferente. Y bueno, se tradució al inglés. Gracias a eso, pues me invitaron justamente a estar en el Museo Británico. Yo he estado en el British Museum como investigadora y viendo la colección, justamente especializándome en los textiles de los Andes. Y ahí me he dado cuenta cuando las tejedoras nos decían, así nos ven, así nos miran. Y comencé también a charlar, ya no en el tema del extractivismo de cómo se llama esto, ¿no? Porque el investigador va y siempre pregunta, ¿cómo se llama esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? La pregunta siempre está direccionada y como que nosotros tratando de responderlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo empecé a discutir con las tejedoras y los tejedores y decir, a ver, ustedes que saben tejer y nosotros que sabemos tejer en nuestra propia terminología es así, ¿qué es lo que nos falta? Y me dijo, nos falta lo que se ha extraído, nos falta la parte arqueológica. La mayor parte de los textiles está fuera del país y nosotros no tenemos ni derecho a verlos. Y sería muy bueno si puedes trabajar en la sistematización de esa parte que nos falta y casamos con lo actual que tenemos. Entonces, en el British Museum yo comencé a trabajar eso y empecé a hacer ciertas réplicas. Y con esas réplicas yo regresé a la comunidad y comenzamos un poco a entrelazarlos, ¿no? De ambas partes, como decir, la parte vacía y la parte actual de lo que tiene y qué es lo que se ha mantenido, qué es lo que se ha perdido. Y en ese sentido, el museo ha ayudado a recuperar ciertas técnicas y ciertas estructuras, ¿no? Porque pude trabajar en complementariedad. Y bueno, gracias a eso, pues yo tenía todo el estructura de estos problemas que hubo, digamos, entre este estudio de lo superficial y la profundización desde las propias comunidades de quienes lo hacen. Entonces, cuando me invitan para ser directora, pues automáticamente lo replanteo, ¿no? Y digo, ya no vamos a debatir esta teoría de la estética de la belleza superficial, no tenemos que estar sujeto a la teoría del Kant, necesitamos sumergirnos desde dónde vienen las colecciones y cómo los entendemos en la estructura lingüística de las propias comunidades. Así es que tomamos desde ahí el 2013 y comenzamos a plantearnos en esta ciencia y tecnología del textil primero, que es Tejiendo la Vida. Y bueno, trabajamos en ese despliegue y ahí nos dimos cuenta que los museos solo habían coleccionado las piezas más bonitas, las piezas más bellas. Y para ellos no era importante nada de su materia prima, ni sus instrumentos, ni el proceso, ni el procedimiento, solo el textil más hermoso. Entonces ahí también nos dimos cuenta que, claro, quien trabaja como museóloga, museógrafa, no conocía todo este despliegue de los procesos y procedimientos simplemente de estudios verticales de cómo es conservar, preservar, restaurar y difundir. Eso es más o menos las especialidades que los invocan y los guían. Entonces comencé un poco a trabajar con mis curadoras y curadores del museo y con todo el equipo a hacer ese despliegue, así es que tuvieron que pasar clases de hacer, ¿no? Ellos tenían que elaborar, hilar junto conmigo, tejer, hasta que entiendan un poco, ¿no?, del despliegue, digamos, de la cadena operatoria. Y bueno, fue como el hilo conductor, ¿no?, para poder hacer en otras especialidades, porque es clave poder entender cómo se obtiene la materia prima, ¿no?, y esa obtención, qué procesos pasan, por ejemplo, en tema de la fibra. Cuando se habla, por ejemplo, en un tejido como esta, ¿no?, la descripción es que, eso es una manta que es de color tantos y tiene todas estas partes, y ya está, ¿no? Eso es su descripción que se hace. Pero cuando nosotros entramos en ese detalle, nosotros sabemos qué tipo de fibra, porque incluso la fibra del animal, en este caso el camélido, varía de una parte a otra parte. Toda la parte del cuello es fibra áspera. Todo lo que está aquí en el estómago es fibra fina. Todo lo que está en el lomo es fibra quemada por el sol, porque todo el rato está agachado así, comiendo. Entonces, como que el sol le da todos los días y quiebra a las fibras. Entonces, todos nosotros escogemos esa fibra y esa fibra no entra en los textiles, porque si no se rompería.
Y en ese sentido ha sido tan importante porque nosotros lo clasificamos, en este caso la variedad de las fibras del mismo animal según las partes, y eso nos da los micrones, ¿no? Por ejemplo, fibra fina, extra fina, rústica, todo el patrón. Y para poder entender eso también influye en las piezas. Las fibras extra finas siempre están cerca a la piel. Las fibras, por ejemplo, rústicas son para accesorios, no va a la piel, sino esos son para bolsas, son para sogas, ¿no? Y una fibra intermedia están para los costales, como el aguayo, que me puedo pensar. Entonces, esa composición de todos los detalles no están en estos estudios académicos. Todo es sobre la belleza superficial. Y cuando nosotros sumergimos eso, pues se hace un despliegue muy grande, ¿no? De obtención. Y cada uno de esos nos van a dar diferentes informaciones. El proceso del procedimiento de hilar, por ejemplo, el tamaño de la rueca influye al hilo, ¿no? Si una rueca es grande, pues para un hilo grueso, si una rueca es bien chiquita, pues para un hilo fino, ¿no? Y las torsiones, por ejemplo, altas siempre son para cara de urdimbre, las torsiones medias son para tapiz. Entonces, quien lo sabe, sabe muy bien para poder entenderlo. Y eso lo encontramos muy bien en los estudios, que es un problema que no lo conocen. El estudio académico ha sido muy de escritorio, ¿no? Siempre ha sido mirar desde afuera y describirla. Entonces, para nosotros ha sido bien importante esa autorreflexión. Esta cadena operatoria nos abrió muchos campos para poder entenderlo y poder comprenderlo. Entonces hicimos como hilo conductor, primero con el textil, luego pasamos a cerámica, pasamos a arte plumario, metales, líticos y así sucesivamente a varias especialidades. Y en la segunda fase, pues me lancé justamente a poder hacer una dinámica más interesante de los cambios de paradigma para profundizar, ya no solamente, digamos, mirando estas especialidades, sino también ir un poco más allá. Algo bien interesante que surgió, por ejemplo, las comunidades siempre somos descritos como, por ejemplo, como decir, ¿no? No son conocimientos formales, digamos, ¿no? Son como saberes que tienen, ¿no? Entonces yo les decía, no son saberes, son conocimientos profundos. Uno de esos casos, por ejemplo, es la teoría del color. Se habla mucho de la teoría del color de Newton, ¿no? Y eso es lo que se aplica en todos los estudios académicos formales o estudios académicos desde las escuelas hasta las universidades. Pero nuestra teoría del color es por emersión de agua. ¿Y cómo se entiende eso? El Pantone del agua, ¿no? Nosotros, eso es un conocimiento milenario, los tintes naturales se obtiene, digamos, de una planta, ¿no? Que tiene una reacción química a la planta y luego se agrega para fijar un mordiente que es, por ejemplo, minerales. Estas dos reacciones químicas se juntan y van a la estructura de la fibra. Para nosotros eso es pura química, porque es la reacción química de la planta y la reacción química del mineral, y esa alianza, ¿no? de los dos que se genera, también hay ciertos cambios. Y eso nunca ha sido reconocido, ¿no? en nuestros territorios. Y sigue con las teorías de la verticalidad, yo lo llamo, porque es como esa colonización de los pensamientos que siempre está en estos lugares también. Entonces hay que ser consciente desde dónde estamos hablando y desde dónde estamos trabajando y con qué estamos trabajando. Entonces, para nosotros ha sido muy importante que la colección, la mayor parte de la colección son de las comunidades indígenas. El 95% de la colección son de comunidades indígenas. Entonces, por lo tanto, ¿por qué nosotros no podemos hacer nuestra propia voz en nuestras propias lenguas? ¿Por qué tenemos que esperar de un antropólogo, de un arqueólogo, sociólogo, lingüista, historiador? Y en muchos casos pasa eso. Entonces me tocó un trabajo arduo para poder replantearnos, y en la segunda fase pues hicimos sobre la vida social. Esta ha sido una de las más fuertes. Primero, el 2021 hicimos con la poética y lo tomamos la oralitura. Y la oralitura justamente es trabajar desde las memorias orales, justamente para poder entender y poder casar con los documentos, ¿no? Y qué problemas hay. Y ahí uno se da cuenta
realmente quién escribe, cómo escribe y desde dónde escribe, ¿no? Entonces ahí hemos encontrado muchos vacíos. Y en la segunda parte hicimos sobre la alimentación. Aquí ha sido bien importante el cambio de paradigma. Por ejemplo, uno de los términos muy comunes que se maneja es la famosa domesticación, ¿no? El hombre domestica los animales y las plantas y por lo tanto es superior a todos. Un término tan machista que sin darse cuenta, pues los intelectuales siguen escribiendo así. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos en nuestra lengua originaria cómo nosotros entendemos eso, me ha parecido muy lindo porque nos dio este término la crianza mutua. En Aymara es uiwaña, ¿no? Que es crianza mutua. En quechua es uiway, que es la crianza mutua. Y en guaraní es ñandereco, que quiere decir crianza mutua. Y la crianza mutua, cuando entramos en el contenido de qué quiere decir, es justamente los cuidados máximos, ¿no? Ya sea a los animales, a las plantas, porque gracias a ellos podemos vivir la vida. Nadie es superior a nada, todos nos necesitamos. Eso me ha parecido tan lindo porque no hay una superioridad. Y eso es un cambio de paradigma. Es un catálogo de 500 páginas, justamente. Todos los catálogos que he mencionado son más o menos como más de 10 catálogos, son de 500 páginas, ¿no? Yo estoy dando un resumen justamente de todos estos trabajos. Si ustedes quieren ver, está en nuestra página web www.museos.org.bo y está ahí los catálogos mayores y menores, ¿no? Entonces, gracias a todos estos cambios de paradigma desde las cadenas operatorias y estas propuestas desde la estructura lingüística, pues me he dado cuenta que era necesario tener otras formas de plantearnos. Que el museo, por ejemplo, no simplemente esté en un lugar urbano concentrado, como esto en este caso que está aquí en Ciudad de Madrid. En este caso también sucede, está los museos en La Paz, está en Potosí, en Sucre. Entonces yo creé un museo portátil que se llama Museos Más Cerca de Ti, que sale fuera del lugar de confort, ¿no? Así es que nosotros lo hacemos el despliegue y se va a una comunidad, a todas las comunidades que solicitan. Hasta ahora hemos visitado más de 60 comunidades. Y ahí nos dimos cuenta, la retroalimentación fue muy distinta, ¿no? Porque comenzaron como decir, a avivar la memoria. Cuando llega la exposición a una calle, una plaza, tal, porque es fuera del espacio urbano concentrado, sino en las comunidades, y empieza a decir, esto es lo que mi abuelo tenía y lo llamaba así, ¿no? O lo decía así, o funcionaba así. Entonces, como que la retroalimentación nos dio cada vez más fuerte y cada vez más contenidos. Y gracias a eso, pues hemos hecho ahora nueva base de datos que tiene más de 500 entradas y lo estamos catalogando justamente desde las terminologías lingüísticas y para poder justamente brindar mejor información, ¿no? Más que todo para las personas que quieran profundizar. Y luego de eso hemos saltado justamente a una revista digital que es Taki Musef, ¿no? Que sale por convocatoria. Quienes quieren publicar pueden publicarlo ahí y va con las temáticas alineadas. Y algo muy interesante que lo vi también es el vacío en temas educativos. Entonces nació 2 líneas educativas, Musef te cuenta, que justamente tiene que ver con las narraciones orales de justamente de las temáticas que se ha trabajado, y Musef en viñetas, que es más un infanto juvenil, digamos, ¿no? Porque está en formato de viñeta. Y luego pasamos este último tiempo, que es uno de los más importantes, que se está traduciendo a muchas lenguas, es las animaciones, las memorias animadas. Las memorias animadas van casadas justamente a todos los catálogos mayores que se ha desarrollado como la poética o la crianza mutua de la alimentación. Después hemos hecho sobre la música, hemos hecho sobre este año el tema del agua, Mamaya Kujkausan, que igual es un catálogo de 500 páginas, y para el año la convocatoria ya salió, que es territorios. Justamente lo vamos a tocar, por ejemplo, el tema de territorios, lo que es antes de la colonia, lo que es durante la colonia y lo que se proyecta, ¿no? Porque las fronteras nos generaron tantos problemas en estas divisiones
y realmente hemos perdido mucho de la propia cultura, identidad y lenguas, ¿no? Y creo que por derechos lingüísticos también hay que pensar un poco de los derechos epistemológicos, filosóficos y ontológicos. Entonces, eso es nuestro replanteamiento, y en las animaciones que se ha tenido ha sido bastante interesante porque siempre el estilo de la formación académica toma este estilo, por ejemplo, el estilo manga o el Mickey Mouse, ¿no? Y trasladando hacia la cultura, sino más bien nosotros cómo podríamos ir desde nuestros propios bienes culturales, porque los bienes culturales están según las épocas y según las regiones y comunidades, y cómo eso también se traduce en el tema del color y la textura, ¿no? Entonces comenzamos un poco a entrar en esa dimensión profunda, porque gracias a todo ese estudio pues pudimos sugerir a los artistas y moldearlos, ¿no? Entonces nuestras animaciones realmente ha generado, digamos, una nueva propuesta para que los jóvenes y la sociedad pueda tener, digamos, una mirada más completa desde ese punto de vista, ¿no? Entonces estas narrativas justamente acerca, porque por ejemplo en la crianza mutua de la alimentación hablamos sobre el origen de la papa, el origen de la quinoa, el origen del maíz, ¿no? Y eso cómo ha viajado al mundo. Por ejemplo, la papa, ¿no? Es de los Andes, y de los Andes ha ido a Europa y ha salvado de hambruna al mundo. Y incluso están en los platos europeos que se han apropiado, y me parece muy bien, ¿no? Porque nos deja entender que no hay límites, digamos, para poder comprendernos y entendernos a través de los sabores, ¿no? Entonces, eso ha sido muy lindo, y también saber un poco de su origen y la diversificación. La diversificación justamente de la papa es tan impresionante, ¿no? Imagínense que lo hicieron antes del Cristo, digamos, y hasta la actualidad hay muchos sabores y formas, ¿no? Entonces, para mí, nuestros ancestros, nuestras ancestras han sido grandes biólogos y han sido negados hasta la actualidad por esta estructura vertical de la educación. Bueno, yo termino con eso y quisiera agradecer, han sido puntuales y espero ser puntual. Gracias.